Dos Chevrolet Suburban negros cortan la cálida noche de octubre, sin placas, ventanas tintadas más oscuras de lo legal. Frenan bruscamente frente a la elegante entrada del Club Dinastia, el chirrido rasgando el silencio opulento de Zapopan como una cuchilla. 5 hombres salen en tropel, chalecos tácticos bien ajustados, rostros ocultos tras pañuelos, moviéndose con la precisión disciplinada de operadores entrenados. El valet se congela a mitad de paso, las llaves del coche colgando de sus dedos temblorosos. El hombre al frente, el flaco, con porte militar evidente pese a la ropa civil debajo, levanta un dedo a sus labios. El lenguaje universal del silencio. El personal de la puerta obedece al instante, las manos subiendo despacio, los ojos fijos en el mármol pulido mientras las botas cruzan el umbral hacia la cálida iluminación colonial y el olor a cuero añejo. En el salón principal del Club Dinastia, 12 invitados se congelan a mitad de conversación. Copas de cristal flotan entre la mesa y los labios. La fuente en el patio continúa su música ajena, el agua cayendo sobre la piedra, mientras hombres armados se distribuyen por el espacio con eficiencia practicada. El jadeo de una mujer muere en su garganta. Los celulares caen uno tras otro sobre la mesa principal, mientras Chuy hace un gesto con calma autoritaria. No hacen falta palabras. Todos entienden las reglas al instante. Venado toma posición en la entrada, los ojos escaneando la calle exterior. Arriba, en su oficina del segundo piso revisando informes financieros, Ricardo Alonso Medina Soler aún no sabe que su mundo cuidadosamente construido está a punto de hacerse añicos. El sonido de botas en las escaleras le llega 3 segundos antes de que la puerta se abra sin la cortesía de un golpe. Ricardo Medina construyó el Club Dinastia hace 11 años con dinero que parecía limpio sobre el papel y conexiones que permanecían invisibles para observadores casuales. A los 56 años, se mueve con la autoridad callada de alguien que ha pasado décadas en habitaciones donde el poder se negocia en susurros. Su cabello encanece en las sienes con un plateado distinguido. Sus trajes a medida cuestan más de lo que la mayoría de los habitantes de Guadalajara gana al mes, y su apretón de manos transmite calidez que nunca llega del todo a sus ojos calculadores. Para la élite de la ciudad, es un empresario exitoso, exconsultor de seguridad que invirtió sabiamente y creó el club privado más exclusivo de Zapopan. Para sus habituales semanales que beben tequila añejo en habitaciones paneladas de caoba, es el anfitrión discreto que garantiza privacidad y no hace preguntas incómodas. Para su hija Valentina, que estudia medicina en Monterrey, es simplemente papá, generoso, cariñoso, ligeramente aburrido en su predictibilidad de hombre de negocios. Pero el currículum real de Ricardo cuenta una historia más oscura, escrita con tinta invisible a lo largo de 19 años de servicio gubernamental. Ingresó al CISEN, el aparato de inteligencia de México, a los 28 años, reclutado por su mente analítica y su desapego emocional. Destacó en el trazado de redes criminales, entendiendo cómo los cárteles funcionaban como empresas que requerían logística, financiamiento, protección política. Durante los años violentos de la guerra de cárteles, Ricardo se convirtió en el hombre en habitaciones sin ventanas que facilitaba comunicaciones entre funcionarios gubernamentales y líderes criminales, el traductor entre el poder legítimo y la fuerza ilegítima. Negociaba límites territoriales para reducir bajas. Identificaba qué organizaciones podían manejarse, cuáles debían eliminarse. Se convirtió en infraestructura de un sistema donde las líneas entre aplicación de la ley y crimen organizado se difuminaban en niebla gris. El punto de quiebre llegó en 2010 cuando la inteligencia que Ricardo proporcionó llevó a una operación militar que terminó con bajas civiles. 3 niños entre los muertos, atrapados en fuego cruzado cuando los objetivos usaron familias como escudos. Presenció las consecuencias. Pequeños cuerpos cubiertos con sábanas en suelo polvoriento, y algo fundamental se quebró dentro de él. Siguió trabajando otros 3 años, pero el marco moral que justificaba su papel se había derrumbado. Cuando la nueva administración le ofreció jubilación forzada en 2013, demasiado comprometido para mantenerlo, demasiado conocedor para procesarlo, Ricardo aceptó con gratitud. Tomó su pensión, su silencio y su red de contactos peligrosos. Se transformó de operador gubernamental a empresario privado, creyendo que podía beneficiarse de la proximidad al poder sin ahogarse en su violencia. El Club Dinastia representa su intento de redención, negocio legítimo construido sobre fundamentos ilegítimos. El edificio colonial de 3 pisos en el barrio Chapalita sirve simultáneamente a múltiples amos. Para la élite empresarial de Guadalajara,
Es un lugar sofisticado para eventos privados y negociaciones discretas. Para funcionarios gubernamentales, es un espacio de reuniones extraoficial, donde conversaciones sensibles ocurren lejos de la supervisión. Para ciertas organizaciones criminales, es territorio neutral donde la comunicación puede darse sin riesgo operativo. Ricardo se posicionó como valioso para todos precisamente porque no sirve a una sola lealtad. Es el facilitador, el conector, el traductor entre mundos. No paga cuotas de protección porque sus relaciones le otorgan inmunidad. No mantiene registros porque su memoria es la base de datos. No hace preguntas porque la ignorancia es su moneda. Su rutina diaria sigue una coreografía cuidadosa, diseñada para mantener este delicado equilibrio. Llega cada tarde alrededor de las 5. Revisa las cámaras de seguridad con atención que la mayoría de dueños de clubes no consideraría necesaria. Saluda personalmente a miembros VIP por su nombre. Realiza reuniones de negocios discretas en su oficina insonorizada y mantiene comunicación con una red que abarca operativos de inteligencia, arregladores políticos e intermediarios criminales. Cada interacción está calculada, cada relación es transaccional, cada sonrisa oculta evaluación. Ha construido una fortaleza de utilidad a su alrededor, demasiado útil para eliminarlo, demasiado conectado para amenazarlo. O eso creía hasta esta noche, cuando 5 hombres con rostros cubiertos y chalecos tácticos demostraron que la inmunidad siempre es condicional, la protección nunca absoluta, y las reglas que él creía que gobernaban este mundo están escritas en arena, no en piedra. El flaco entra en la oficina de Ricardo con la confianza casual de alguien que ha dado este discurso docenas de veces antes. 28 años, exmilitar desertor, ha ascendido en las filas del CJNG mediante la ejecución competente de tareas desagradables. Cierra la puerta tras de sí mientras Oso, cuello grueso, 31 años, ex policía estatal con experiencia en interrogatorios, se posiciona bloqueando la salida. La mano de Ricardo se detiene medio latido sobre su teléfono de escritorio, antes de reconocer la futilidad. La voz del flaco no lleva ira, ni emoción alguna, solo negocios entregando noticias inevitables. Esta plaza ahora está bajo protección organizacional. El pago mensual es de 150,000 pesos. Primer pago esta noche. Si eres inteligente al respecto, nunca necesitaremos tener conversaciones difíciles. Las palabras flotan en el aire como humo, reconfigurando la realidad con brutal simplicidad. La mente de Ricardo acelera a través de cálculos con la velocidad de su antiguo entrenamiento de inteligencia. Reconoce los chalecos tácticos, la estructura organizacional, los patrones de lenguaje, manual de operaciones del CJNG, protocolo estándar de extorsión, célula de ejecución callejera. Su primer pensamiento es profesional casi hasta lo absurdo. La inteligencia de alguien falló catastróficamente. El Club Dinastia no debería estar en ninguna lista de extorsión. Sus arreglos de protección, sus conexiones gubernamentales, sus relaciones cuidadosamente mantenidas, todo debería hacerlo intocable. Y sin embargo aquí están 2 hombres armados en su oficina privada, subvirtiendo 11 años de posicionamiento cuidadoso. Su segundo pensamiento es personal y aterrador. Valentina. Si se niega, si esto escala, ¿investigarán sus vulnerabilidades? ¿Se convertirá su hija en palanca? Su tercer pensamiento es táctico. Necesita tiempo para activar su red, para contactar a las personas cuya protección ha utilizado, para recordarles al sistema por qué se supone que es invisible. Elige el cumplimiento como estrategia temporal, voz firme pese al pulso acelerado. Entiendo. Necesito 1 hora para acceder a mi caja fuerte y reunir el efectivo. Los sistemas bancarios están cerrados a esta hora. El flaco considera esto, sopesando riesgos contra eficiencia operativa. Abajo, su equipo controla 12 rehenes, invitados y personal, en el salón principal. Cuanto más dure esto, mayor el riesgo de que una patrulla policial note algo extraño, de que alguien afuera haga llamadas no deseadas. Pero 150,000 pesos en efectivo esta noche establece dominancia mejor que promesas de transferencias bancarias mañana. El flaco asiente una vez. 1 hora. Mi asociado se queda contigo. Esperamos abajo. No pruebes nuestra paciencia. Es limitada y tienes clientes viendo cómo se resuelve esto. Oso se instala en la silla de cuero frente al escritorio de Ricardo, expresión en blanco como concreto, mientras el flaco baja a manejar el piso principal. El reloj comienza a correr. Ricardo permanece inmóvil exactamente 15 segundos después de que el flaco se va,
fingiendo calma para beneficio de Oso, mientras su mente mapea cada salida, cada opción, cada contacto en su red. Oso lo observa con la paciencia muerta de alguien cómodo con la espera, con la violencia, con el espacio entre. Cuando la atención de Oso se desvía momentáneamente para revisar el pasillo del segundo piso a través de la ventana de la puerta, la mano de Ricardo se mueve con sutileza practicada. Dentro del cajón oculto de su escritorio, un espacio detrás del panel falso trasero que instaló específicamente para este tipo de emergencias, está un teléfono secundario. Sus dedos lo cierran en silencio, deslizándolo a su regazo bajo el escritorio. 3 mensajes de texto, lenguaje codificado desarrollado años atrás, con contactos que entienden que la comunicación directa puede ser fatal. A su conexión del CNI. Clientes llegaron sin anuncio, explicando reglas de la casa. Al general Armando Torres Beltrán, en inteligencia del ejército. Disputa territorial requiere aclaración. A su intermediario con conexiones en organizaciones criminales. Nuevos jugadores no conocen el terreno. Enviar. Los mensajes desaparecen en canales encriptados, llevando la supervivencia de Ricardo en paquetes invisibles de datos. Abajo, la tensión se metastatiza por el salón principal como veneno lento. Los 12 invitados están sentados contra la pared, teléfonos apilados en la mesa, nadie se atreve a hablar. Un empresario, Carlos Mendoza, desarrollador comercial, presencia habitual los jueves por la noche, reconoce a Chuy de un caso previo de extorsión en sus sitios de construcción. El reconocimiento le congela la sangre porque significa que esto no es un robo al azar, es una operación organizacional, lo que implica que hay reglas, lo que significa que la resistencia podría ser fatal. Una mujer de unos 40 años comienza a hiperventilar, ataque de pánico en aumento, y Chuy toma la decisión táctica de permitir que el personal la asista, mejor crisis manejada que emergencia médica que atraiga atención. El maître de la ayuda a una silla, le trae agua, le habla con palabras tranquilizadoras, mientras mantiene movimientos lentos y visibles. Afuera, Venado se mueve nervioso en la entrada, revisando su reloj. Han estado dentro 17 minutos ya. La operación debería tomar 15 como máximo. Entrar, cobrar, salir antes de que alguien note. Los barrios ricos de Zapopan tienen patrullas de seguridad regulares, compañías privadas protegiendo propiedades caras y vidas caras. El teléfono oculto de Ricardo vibra silenciosamente en su regazo. Primera respuesta del operativo del CNI. Mensaje recibido. Procesando situación. El lenguaje burocrático se traduce a algo entre tranquilidad y abandono. Están al tanto, están considerando opciones, no se comprometen a actuar. Segunda respuesta de su contacto político en el gobierno estatal. No podemos intervenir. Complicaciones electorales. Estás expuesto. El estómago de Ricardo cae. La protección en la que confiaba se evapora como niebla matutina bajo el sol de Jalisco. Tercera respuesta, de su intermediario criminal. Verificando estado de autorización. Esto es extremadamente problemático. Ese mensaje lleva más esperanza. Si las operaciones del CJNG se realizaron sin aprobación interna adecuada, el mando superior podría intervenir para mantener la disciplina organizacional. Pero la esperanza no es estrategia, y Ricardo necesita más que posibilidad. Necesita palanca, y la necesita antes de que expire la hora. El Sangre, el jefe de plaza del CJNG que ordenó esta operación, llama a El Flaco para actualización de estatus. La conversación telefónica ocurre en el área de entrada del club. Venado escuchando mientras mantiene vigilancia. La voz del Sangre lleva frustración incluso a través de la conexión encriptada. ¿Por qué siguen ahí? Operación de 15 minutos, dijiste. Cobren y salgan. El Flaco explica lo de la hora necesaria para acceder al efectivo, intentando proyectar confianza mientras sabe que esto se está prolongando demasiado. El Sangre expresa dudas sobre la historia del dueño del club. Un empresario rico debería tener acceso inmediato al efectivo. Este retraso podría indicar resistencia o estrategia. Presionenlo más fuerte, ordena el Sangre. Si está ganando tiempo, demuestren consecuencias. Rompan algo caro, lastimen a alguien sin matarlo. Dejen claro que esto no es negociación. El Flaco acata y termina la llamada, expresión endureciéndose. Los parámetros operativos acaban de cambiar de extracción paciente a intimidación agresiva. 40 minutos dentro de la hora de Ricardo, llega una nueva complicación desde afuera. Patrulla de policía estatal. 2 oficiales en vehículo marcado. Hace un paso rutinario por Avenida Patria a 2 cuadras de distancia.
Venado detecta las luces del coche patrulla. Alerta al equipo por radio. El Moreno, esperando con los vehículos en el área de ballet, reporta que la patrulla pasa sin reducir velocidad, continuando su ruta normal. Falsa alarma, pero subraya el riesgo. Cada minuto adicional aumenta la probabilidad de descubrimiento, de confrontación, de que la situación se salga de control. Dentro, el flaco toma la decisión de escalar como se le ordenó. Se acerca al empresario que reconoció a Chuy, lo agarra por el cuello, lo pone de pie. Tu amigo arriba cree que puede hacernos perder el tiempo. Ayúdame a enviar un mensaje sobre las consecuencias de faltar al respeto. Las protestas del empresario mueren cuando el flaco lo arrastra hacia las escaleras. Esto es palanca. Lastimar al invitado, demostrar seriedad, forzar al dueño a cumplir inmediatamente en lugar de jugar por tiempo. Pero antes de que lleguen a la escalera, algo cambia en la atmósfera afuera. Un vehículo se posiciona al otro lado de la calle. Sedán oscuro, placas gubernamentales apenas visibles bajo la luz de la calle, sin marcas pero con presencia oficial inconfundible. Venado reporta esto a el flaco por radio, voz tensa de preocupación. Desde su oficina, Ricardo puede ver a través de las ventanas tintadas, activos de inteligencia del ejército posicionándose. Sus mensajes llegaron a las personas correctas. El general Torres está moviendo piezas en el tablero. La pregunta ahora, ¿ocurrirá la intervención a tiempo o estallará la violencia antes de que se active la protección? Ricardo revisa su reloj. 42 minutos transcurridos. Quedan 18 minutos. En su regazo, el teléfono oculto vibra de nuevo. El flaco entra en la oficina de Ricardo con el empresario capturado, listo para demostrar consecuencias. Pero Ricardo habla antes de que comience la violencia. Su voz lleva la autoridad calmada que detiene el momentum del momento. Antes de continuar con esto, deberían llamar a El Sangre. Pregúntenle específicamente si sabe en qué territorio está operando. La expresión del flaco pasa de agresión a sospecha. Víctimas ricas no suelen hacer sugerencias sobre comunicaciones internas del cártel. Ricardo continúa, dirigiéndose a el flaco con el tono de alguien que ofrece cortesía profesional. Su jefe de plaza realizó una recopilación de inteligencia inadecuada. Este establecimiento opera bajo arreglo de protección con el aparato de seguridad gubernamental. Han creado un incidente que involucra entidades que responderán mal a operaciones no autorizadas en sus zonas designadas. El entrenamiento del flaco le dice que esto podría ser un farol sofisticado. Empresario asustado invocando conexiones imaginarias para retrasar lo inevitable. Pero algo en la entrega de Ricardo, el lenguaje específico, la falta de pánico, crea duda. Hace la llamada, poniendo a El Sangre en altavoz como jugada de poder, esperando que el jefe descarte estas afirmaciones y ordene escalada inmediata. Ricardo habla directamente al teléfono. Su célula de ejecución acaba de invadir propiedad bajo protección del general Armando Torres Beltrán, subdirector de la sección 2 de inteligencia del ejército. Su coordinador de inteligencia organizacional puede verificarlo. El Club Dinastia ha operado como territorio neutral bajo arreglo gubernamental durante 11 años. Revisen sus protocolos internos sobre involucrar activos protegidos. Las palabras caen como granadas. La voz del Sangre, previamente confiada, se queda en silencio por segundos extendidos. Luego, mantengan posición, no hagan nada más, verificando esto inmediatamente. Los siguientes 7 minutos pasan en animación suspendida, mientras El Sangre hace llamadas urgentes al coordinador de inteligencia del CJNG, la unidad organizacional, responsable de investigar objetivos, entender arreglos políticos, asegurar que las operaciones no choquen con estructuras de poder que el cártel necesita acomodar. Ricardo permanece inmóvil, proyectando confianza mientras internamente calcula si su jugada tendrá éxito. Oso se mueve incómodo, reconociendo que esta situación se ha desviado dramáticamente del protocolo estándar de extorsión. Abajo, Chuy y Venado esperan órdenes, sintiendo por sus radios que algo significativo está ocurriendo arriba. El empresario que el flaco estaba preparado para lastimar se queda congelado entre ellos, presenciando esta negociación entre operador criminal y activo de inteligencia, entendiendo de repente que el dueño del club es algo mucho más complejo que un empresario exitoso. El Sangre llama de vuelta, voz ahora conteniendo ira apenas controlada, pero dirigida a su propio equipo, no a Ricardo. Retírense inmediatamente. Este lugar tiene estatus de exención organizacional, fallo de inteligencia interna. Salgan sin mayor involucramiento. El rostro de El Flaco muestra confusión y frustración, pero la disciplina del cártel es absoluta.
Hace un gesto a Oso, habla brevemente por radio, ordenando al equipo del piso principal liberar rehenes y evacuar. A Ricardo. Esto no ha terminado. Mis comandantes abordarán el arreglo. Ricardo responde en voz baja. El arreglo ya existe. El coordinador político de su organización lo entiende. Esta noche fue error operativo de personal que no conocía el terreno. En 3 minutos, el equipo de 5 hombres carga en sus vehículos y se va, dejando a Ricardo rodeado de invitados conmocionados, personal traumatizado y los restos de su invisibilidad cuidadosamente mantenida. Su teléfono muestra nuevo mensaje del general Torres. Situación contenida. Necesitamos hablar mañana. Ricardo ha sobrevivido, pero a un costo catastrófico para su posición. Las manos de Ricardo tiemblan ahora que la amenaza inmediata ha pasado, el bajón de adrenalina golpeando fuerte. Se sienta solo en su oficina después de despedir al personal y invitados asustados con promesas de discreción y compensación. Su mente regresa involuntariamente a 2010, al momento que lo quebró. Recuerda estar parado en ese complejo polvoriento fuera de Guadalajara, la operación táctica que ayudó a planear extendida por el suelo en consecuencias. La inteligencia había sido precisa. La célula de los Zetas estaba allí, los objetivos confirmados. Pero lo que la inteligencia no había capturado eran los escudos humanos, las familias mantenidas en habitaciones adyacentes, los niños atrapados en fuego cruzado cuando estalló la violencia. Recuerda a una niña pequeña, tal vez de 7 años, aún aferrada a una muñeca. Su rostro parecía casi en paz, pese al caos a su alrededor. Esa imagen se grabó en su conciencia, regresando en sueños durante años después. Ese día, Ricardo entendió con claridad absoluta que el marco moral que justificaba su trabajo, estamos reduciendo la violencia en general, estamos manejando el caos inevitable, estamos eligiendo males menores. Era un autoengaño sofisticado. No estaba reduciendo la violencia, la estaba organizando, haciéndola más eficiente, asegurando que le ocurriera a algunas personas en lugar de otras. Su hija Valentina tenía 9 años entonces, y cada vez que la miraba después, veía el rostro de esa niña muerta. Se prometió a sí mismo: Valentina nunca conocería este mundo, nunca sería tocada por la violencia que él facilitaba, nunca aprendería qué hacía realmente su padre en esas habitaciones sin ventanas del gobierno. Construir el Club Dinastia fue su intento de redención. Permanecer adyacente al sistema sin participar activamente en su brutalidad. Esta noche probó que la adyacencia es imposible. El sistema no permite observadores neutrales. O estás dentro, sirviendo sus necesidades, o eres un objetivo. Ricardo se reúne con el general Torres a la mañana siguiente en una propiedad rural en las montañas de Mascota, a 2 horas al noroeste de Guadalajara. El general llega sin escolta militar, vestido de civil, manteniendo la negación plausible sobre la existencia de esta reunión. Se sientan en sillas de madera simples en un porche cubierto con vista a bosques de pinos y valles distantes. Torres habla sin rodeos. Anoche creó problemas de visibilidad. El posicionamiento de activos de inteligencia del ejército cerca de un club privado requiere justificación ante mis superiores. Necesito que me proporciones inteligencia actual y accionable sobre la estructura de liderazgo del CJNG, conflictos internos y planificación operativa. Y necesito que facilites un canal de comunicación directo con su coordinador político. Queremos negociar límites antes de que la violencia escale más hacia las elecciones estatales. Ricardo entiende inmediatamente. Torres está exigiendo pago por la protección proporcionada. Pero el pago no es dinero. Es servicio más profundo. Participación activa en exactamente el tipo de arreglo gobierno-cártel del que Ricardo pensó que había escapado. Si se niega, pierde la protección que lo salvó anoche, se deja expuesto a represalias, pone en riesgo a su hija. Si acepta, vuelve a ser activo de inteligencia, facilitando el ecosistema corrupto que rechaza moralmente. La elección que ofrece Torres no es realmente una elección, es reconocimiento de la realidad. Ricardo nunca fue libre. Su valor como conector entre mundos significaba que siempre lo arrastrarían de vuelta al servicio cuando fuera necesario. Intentar neutralidad era fantasía. Proporciona a Torres todo lo solicitado: inteligencia detallada sobre la estructura del CJNG, análisis de sus disputas territoriales, nombres de funcionarios corruptos, evaluación de vulnerabilidades organizacionales. Acepta facilitar el canal de comunicación. Se observa a sí mismo, como desde fuera de su propio cuerpo, haciendo los mismos compromisos morales que juró haber dejado atrás. La supervivencia exige complicidad.
La seguridad de su hija requiere su utilidad continuada. Elige la vida sobre los principios porque la muerte no sirve a ningún propósito redentor. 36 horas después de la invasión al club, Ricardo recibe mensaje solicitando reunión con el coordinador regional del CJNG, la autoridad varios niveles por encima de El Sangre, que ordenó la extorsión fallida. El lugar de la reunión está cuidadosamente elegido, restaurante en Tlaquepaque propiedad de intermediario neutral, lo suficientemente público para desincentivar violencia, pero lo suficientemente privado para conversación sensible. Ricardo llega puntualmente, vistiendo su apariencia de empresario como armadura. El coordinador, conocido como el licenciado, el abogado, tiene 47 años, educado, sofisticado y mucho más peligroso que los operadores de calle que invadieron el club. Maneja las relaciones políticas del CJNG, redes de corrupción y arreglos estratégicos que permiten a la organización operar con menor interferencia gubernamental. El licenciado abre con disculpa formal. El Sangre operó sin inteligencia adecuada, creando una vergüenza organizacional. Ha sido transferido a territorio menos prestigioso como medida disciplinaria. Pero el verdadero propósito de el licenciado es entender el estatus exacto de Ricardo. Habla con cuidado, observando las reacciones de Ricardo. Sabemos que tienes relaciones gubernamentales. Lo que necesitamos entender es la naturaleza de esas relaciones. ¿Eres un activo de inteligencia que reporta activamente sobre organizaciones criminales? ¿O eres un facilitador neutral que proporciona infraestructura de comunicación que beneficia a todas las partes? La pregunta es de filo de navaja. Respuesta equivocada significa que Ricardo se convierte en pasivo que requiere eliminación. Respuesta correcta significa arreglo restaurado pero bajo términos más claros. Ricardo navega el camino estrecho. Es proveedor de territorio neutral, con relaciones que lo hacen objetivo inapropiado, pero no informa activamente sobre operaciones específicas del cártel. Ofrece restauración del arreglo previo. El club disponible como terreno neutral de reuniones, cuando el CJNG necesite espacio de comunicación discreto, pero exento de tributación e interferencia operativa. El licenciado acepta este marco pero entrega advertencia inconfundible. Tu protección es reconocida. Pero entiende que la protección es contextual, no absoluta. Las circunstancias cambian. Los arreglos políticos se mueven. Sigue siendo útil, mantén neutralidad genuina y no tendremos conflicto. Pero en el momento en que te conviertas en más riesgo que beneficio, en el momento en que trabajes activamente contra intereses organizacionales, la protección termina instantáneamente. Ricardo asiente su comprensión. La reunión concluye con cortesía superficial que enmascara la amenaza subyacente. Mientras Ricardo regresa a Guadalajara a través del tráfico vespertino, reconoce la ironía cruel. Tanto el gobierno como el cártel le han entregado el mismo mensaje. Su seguridad depende de servir a ambos, de permanecer valioso para intereses competidores, de caminar la línea imposible entre lealtad y traición. No está protegido, está tolerado. Y la tolerancia siempre es temporal, siempre condicional, siempre sujeta a revisión sin aviso ni apelación. Ricardo reabre el Club Dinastia 3 días después tras extensas conversaciones privadas con invitados y personal sobre mantener discreción. Para observadores externos, nada ha cambiado. Edificio colonial elegante, clientela sofisticada, servicio discreto continuando como siempre. Pero Ricardo ha cambiado fundamentalmente. Deja de representar el teatro interno de neutralidad moral. Acepta lo que es, nodo activo en el ecosistema criminal político, facilitando comunicación entre gobierno corrupto y organizaciones violentas. No es un oficial de inteligencia retirado jugando a empresario. Es activo operativo sirviendo simultáneamente a múltiples amos. El reconocimiento es simultáneamente liberador. No más autoengaño y aplastante. No más esperanza de redención. Aumenta las medidas de seguridad. Comienza a documentar sistemáticamente su conocimiento como seguro. Establece cuentas offshore para salida eventual en 2 años, cuando Valentina termine la carrera de medicina. Está comprometido con la supervivencia ahora, habiendo abandonado el lujo de una conciencia limpia. Tarde en la noche, Ricardo se sienta solo en su oficina, monitoreando las cámaras de seguridad que muestran habitaciones vacías por todo el club. Su teléfono de escritorio suena. Valentina llamando para su conversación semanal. Ella habla entusiasmada sobre sus estudios de medicina, rotaciones clínicas, los pacientes que está ayudando. Su voz lleva esperanza, ambición, inocencia. Pregunta por su negocio,
y Ricardo entrega las tranquilizadoras practicadas. Todo está bien, el club va bien, está orgulloso de sus progresos. Tras terminar la llamada, mira fijamente la fotografía de ella en su escritorio, el único objeto personal en este espacio profesional. Su mano toca el marco suavemente, expresión transmitiendo amor y pérdida simultáneamente. Afuera de su ventana, las luces de Guadalajara se extienden por el valle, hermosas e indiferentes. Ricardo regresa a vigilar los monitores de seguridad, la vigilancia eterna reemplazando la paz. El club continúa. Él continúa. Pero algo esencial, quizá la posibilidad de redención, ha terminado para siempre.